Bueno, si hoy es tu primer día asistiendo a la experiencia weekend del taller, no has escogido un mejor momento para estar aquí con nosotros. La próxima semana vamos a iniciar una nueva serie que para mí estoy colocando todo mi corazón en ella como si fuera la serie donde poder entregarte todo lo que está detrás de lo que hacemos en el taller, pero de una forma que a lo mejor tú no esperas, una forma muy personal, de una manera muy directa, pero muy personal, para beneficio tuyo, de tu familia, de nuestra comunidad, de nuestro país. Así que a partir del próximo domingo, nadie debe quedarse en casa. Ya los días de fiesta han pasado, así que volvamos otra vez a la experiencia weekend por completo, porque vamos a tener una serie que yo creo honestamente que va a ser una de las más importantes para mí en los años que llevo pastoreando esta iglesia. Ahora, hoy nosotros nos vamos a preparar para esa serie. Y gran parte de lo que yo voy a compartir en el día de hoy, para algunas personas a lo mejor podría ser hasta novedoso, pero yo quisiera que en la mañana de hoy, si tú quieres, tomes hasta notas, porque vamos a hablar esta mañana para lo que viene en la próxima semana y siguientes. Y yo he titulado este mensaje Marca Nueva. Ya lo tenemos en la segunda pantalla arriba. Marca Nueva. Hace 59 años, nuestra iglesia comenzó en este sector de la ciudad. Primero se reunían debajo de un árbol que está aquí, que es el árbol de Panamá. Interesante. Y luego esos primeros asistentes a las reuniones, un grupo muy pequeño, dijeron, vamos a reunirnos en la academia, y utilizaron un salón de la academia para poder reunirse semanalmente. Y así comenzó este grupo de personas que tenían la intención de bendecir esta ciudad y de alcanzar a la gente de esta comunidad. Y fueron años emocionantes. Arriba pueden ustedes ver ya una de las fotos, ese primer grupo, cuando empezaron ya formalmente a reunirse en la academia aquí abajo. Y ahí algunos de ustedes eran niños. Yo creo que algunos de los que están aquí ya estaban asistiendo y eran niños muy pequeños. De hecho, eran niños muy pequeños porque si no serían muy viejitos. Así que eran niños muy pequeños. Y fue emocionante, fue un tiempo de mucha emoción. Y luego la siguiente foto dice, ¿qué pasó con el tiempo? Hace 4 años, tras el huracán María, nosotros perdimos parte de este edificio. Ustedes, la mayoría estaban aquí cuando eso. Y nosotros nos movimos al salón de al lado, al salón que está aquí al lado del café, y comenzamos a reunirnos semana tras semana, y en ese momento hicimos un giro. La versión 1.0, que comenzó hace 59 años, cambió a lo que llamamos la versión 2.0, cambiamos el nombre a El Taller, colocamos un eslogan, una iglesia irresistible, y enfocamos un segmento de la población, la próxima generación. La generación que no le gusta ir a la iglesia. Entonces dijimos, ¿qué cosas importantes debemos tener en mente? No más campanario, no más bancas, no más corbatas, no más sacos, no más coros tradicionales, no más una predicación clásica, sino más bien enseñanza práctica para la gente. Y aún con todos esos cambios,
nos aferramos todavía a las cosas que nos frenan. Muchas de las cosas que tú resistes sobre la iglesia son cosas que la iglesia debe resistir de la iglesia. Esta mañana yo recibí mi correo electrónico semanal de Carrie Nieuwhof. Es alguien que me envía un canal con información importante. Y justamente esta mañana él estaba enviando lo que el grupo Barna de investigaciones ha logrado identificar como la manera en que piensa la gente acerca de la iglesia. Y es interesante. Escuche el resultado de una investigación donde participaron miles y miles de personas. Ven la iglesia como algo irrelevante, hipócrita, conocida por todo aquello a lo que está en contra, apartado de los issues reales de la comunidad y con una actitud juzgadora de los demás. Eso es lo que Barna acaba de descubrir y acaba de ser publicado esta misma semana. Y yo dije, wow, qué tremendo recibirlo hoy justo cuando este es mi tema para el mensaje de este domingo. Por otro lado, muchas de las cosas que los de afuera creen sobre la iglesia, muchas de las cosas que los de afuera creen de la iglesia es que la iglesia es una comunidad de personas que siguen la enseñanza de un hombre enviado por Dios para explicar a Dios y aclarar el camino de regreso a Él. Y esta definición no es una definición que surge de adentro. Esta es una definición que aparece en otra investigación de Drive sobre cómo los de afuera y sobre todo la siguiente generación ve a la iglesia. Y hay cosas en esa definición que podríamos ampliar y que deberíamos trabajar, pero de entrada yo creo que la gente de afuera está pensando de una forma en que podemos tener un terreno común. Y claro, ellos dicen algo más. Dicen que las tres aplicaciones de la iglesia deben ser amar a Dios, amar al prójimo y ¿a quién más? ¿Amar a quién? A los enemigos. Qué irresistible hay en eso. Yo no encuentro nada para lo cual yo estar resistiéndome a lo que acabamos de ver. Lo que la gente resiste de la iglesia es la lealtad de los cristianos a Jesús como Señor. Y en los primeros 300 años del cristianismo, los cristianos fueron perseguidos. Y los cristianos fueron perseguidos no por su música, no por ser raros, no por ser exclusivos, sino por creer que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era Dios. Todo chévere, pero no que Jesucristo fuera Dios. Todo cool, pero no que Jesucristo fuera Dios. Esta semana, y voy a pedirle a mi hija que me traiga ese librito, que es el primero que está ahí, que lo dejé antes de subir, y este libro que tengo en mis manos se titula Irresistible. Y este libro, que se titula Irresistible, fue escrito por Andy Stanley.
Y es interesante porque él menciona una experiencia que tuvo en China en el año 2007 y a mí me llamó la atención. Porque en esa experiencia va con su hijo a una fábrica que hacía productos que se vendían en su ciudad y él quería ver cómo se fabricaban esos productos en China. Fue a China, logró que lo pudieran recibir y le dieron un tour por toda la fábrica, una fábrica inmensa. Y él cuenta que ya al final el dueño de la fábrica, que era un chino americano que había regresado a China, hizo la pregunta de si había alguna otra cosa que quisieran saber acerca de esa operación. Y él dijo que estaban muy agradecidos, que no tenían más preguntas. Pero la joven que había estado sirviendo de anfitriona sí se acercó con una pregunta. Le dice, ¿usted es pastor? Y Andy Stanley le dice que en ese momento él tenía temor porque no sabía si esto iba a traer problemas legales en un país diferente, pero él le dijo, sí, soy pastor. Y ella le pregunta, ¿y usted escribió hace algunos años un libro titulado ¿Cuán bueno es bueno? Y él se sorprendió. Y le dijo, sí, yo soy el autor de ese libro. Y le dijo, ese libro llegó a mis manos hace unos pocos años y cuando leí el libro, mi vida fue transformada. Y yo me convertí en cristiana. Y ella está hablando frente a un grupo de personas, que podrían atraer problemas legales a ella por lo que está haciendo. Pero entonces Stanley le pregunta y le dice, ¿entonces tú eres cristiana? Y dice, sí. Y comencé a asistir a una iglesia que me quedaba a 2 horas de mi casa porque era la única iglesia aprobada por el Estado en mi zona para yo poder asistir. Pero era muy lejos para mí, era muy oneroso para mí, y entonces tuve que tomar una decisión y comencé a reunirme en un grupo clandestino de cristianos que se reúnen cerca de mi casa. Y con ese grupo clandestino he estado reuniéndome hace unos cuantos años. Entonces le dijo, yo tengo una pregunta para usted. Y la pregunta que le tengo a usted es esta. ¿Por qué no todos van a la iglesia en su país? ¿Por qué no todos van a la iglesia en su país? La iglesia en nuestra tierra se ha convertido en algo resistible. ¿Cómo llegamos nosotros a ser resistibles? La gran idea en esta mañana, que vas a ver ahora en la pantalla, es esta. Esta es la gran idea en esta mañana, es the big idea, es el bottom line de todo lo que estamos hablando hoy. El factor de resistencia no es resultado de las cosas nuevas añadidas por Dios, sino por las cosas viejas que están de regreso. Y para ayudarte a entender lo que acabamos de decir, yo quiero que tú veas en esta mañana el modelo del templo. Y quiero que lo veas y tengas un poco de paciencia conmigo para que puedas entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué tú estás aquí en esta mañana? Y luego, ¿por qué vamos a hacer las cosas que vamos a hacer en los próximos años? Es importante ver esto. Este es el modelo del templo. El modelo del templo explica mucho de las religiones en el mundo.
Explica las religiones de los sirios, de los babilonios, de los griegos, de los romanos y hasta de los judíos. Y el modelo del templo tiene 4 componentes. El primer componente son lugares sagrados. En las religiones del mundo, todas se enfocan en un lugar como el lugar sagrado. También tienen textos sagrados. Hay un texto, hay un oráculo, hay una inscripción sagrada que es algo diferente y que es algo misterioso. Pero también tiene hombres sagrados. Y fíjate que dije hombres sagrados, porque en las religiones del mundo, en las religiones usualmente los hombres forman parte de una élite, tienen acceso a ser parte de esa élite que interpretan cómo deben los demás vivir. Y finalmente, el cuarto componente, tienen seguidores sinceros o seguidores supersticiosos que siguen lo que esos hombres sagrados interpretan de esos textos sagrados en lugares que son sagrados. El modelo del templo está vivo hoy día. En muchos lugares hoy tú encuentras el brujo que repara, sana y controla utilizando sus conocimientos ocultos. Pero el mayor descubrimiento del modelo del templo es que está infiltrado en la iglesia hoy. El modelo del templo da poder extraordinario a hombres sagrados en lugares sagrados que determinan el significado de los textos sagrados. Sigue conmigo un momento. Tú dices seguramente, wow, pero yo creo que eso también está aquí. Yo creo que eso suena también al taller. Gotcha. Has descubierto algo importante. Has descubierto cómo muchas personas piensan acerca de lo que es el cristianismo, de la versión del cristianismo que han aprendido a través del tiempo, que no es diferente a la de las religiones, que para nosotros podríamos decir que son religiones paganas. No hay diferencia. Pero debería haber diferencia, porque cuando tú lees a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú descubres algo que es diferente. Cuando tú vas al Nuevo Testamento y tú escuchas a Santiago, a Pedro, tú escuchas algo que es diferente. ¿Y por qué? Porque la llegada de Jesús señaló el final del modelo del templo y el inicio de algo completamente nuevo. No más lugares sagrados, no más una élite sagrada, no más una interpretación de un grupo reducido de personas con un conocimiento espectacular, porque tú eres sagrado. Porque el que está delante de ti es sagrado. Porque el que está detrás de ti es sagrado. Porque el que está a tu lado es sagrado. Y de hecho, me gustaría que le dijeras a tu vecino en esta mañana, aunque no lo parezca, tú eres sagrado. Dile eso. No lo pareces, pero eres sagrado. Así que Jesús predijo algo completamente nuevo. Y en Mateo capítulo 16, Jesús introduce una predicción de esto que es completamente nuevo. Déjame darte rápidamente el trasfondo. Jesús llega a esta ciudad llamada Cesarea de Filipo, que es una ciudad donde hay una operación gubernamental muy importante, pero donde todos
todos y cada uno de los recovecos de la ciudad tenía un templo dedicado a algún dios. Habían templos para los romanos, templos para los griegos, y encima de una roca que abajo tenía la forma de una boca, arriba en la cumbre de esa roca había un templo dedicado al emperador romano. Por eso la ciudad se llamaba Cesarea de Filipo. Y en ese templo de mármol se rendía pleitesías al emperador. Y cuando Jesús llega a esa ciudad de Cesarea de Filipo, junto con su equipo, él hace una pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente tenía diferentes maneras de ver a Jesús. Algunos lo veían como profeta, otros como maestro, como un buen líder religioso, pero la gente lo veía en ese plano. Y entonces Jesús hace una pregunta, y la pregunta va directo al grano, va directo como decía, ¿se acuerdan de hígado de ganso? Decía, y directo al hígado. Y la pregunta de Jesús es: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Entonces, Pedro, que a mi juicio tenía una personalidad fabulosa, Pedro se levanta y dice: ¿No te parece parecido a lo mejor cuando tú abres primero la boca y después piensas? Pero así salió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: wow, Pedro, magnífico, tienes A+, pero ¿sabe una cosa? Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Has ido al tuétano, has ido al punto, has dicho lo que es correcto. Esa es la verdad. Y entonces él le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y yo tengo una forma de ver esa piedra históricamente muy diferente a como a lo mejor algunos de ustedes la han visto a través del tiempo, pero dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi, ¿qué? Dígalo conmigo, mi iglesia. ¿Y de quién es la iglesia? De Jesús. Dice: edificaré ¿quién? Mi iglesia, y las puertas del reino, dígalo conmigo, de la muerte, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. ¡Pum! Y el versículo que sigue se pone todavía más interesante. Dice: te daré, ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Dile al que está al lado tuyo: tú tienes llaves. Dile: tú tienes llaves. ¿Okay? Dice: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que tú desates en la tierra quedará, ¿qué? Desatado en el cielo. ¡Wow! Jesús predijo la iglesia como algo completamente nuevo. El modelo de Jesús es el modelo de la eclesía. Y la palabra eclesía tiene un significado interesante. Es reunión o asamblea. Eso es lo que significa. La audiencia original de Jesús estaba acostumbrada a usar esa palabra, y no era, escucha bien, no era una palabra religiosa. La palabra eclesía viene de la experiencia de los griegos y de la experiencia de los romanos. Cuando en Grecia, en las ciudades, había un problema para resolver, se llamaba la eclesía. Todos los ciudadanos que habían sido soldados eran convocados para pensar y buscar una solución para resolver el problema. Y luego los griegos tomaron esa idea y comenzaron también a utilizarlo a través de todo el Imperio Romano.
Y a través del Imperio Romano, la eclesía era un llamado al ejército, a los soldados a estar en un lugar para recibir órdenes con el fin de salir en una asignación para llevar a cabo una misión. Cuando la audiencia original de Jesús escuchó lo que él estaba diciendo, ellos no están pensando en el foro que se daba dentro de la sinagoga. No tienen la sinagoga en su cabeza. No tienen el templo en su cabeza. No tienen tampoco la imagen del foro romano donde la gente se reunía a hablar, a filosofar dentro de su cabeza. La ágora no es lo que ellos tienen en su mente. Ellos están pensando en la eclesía y lo que Jesús está diciendo es que esa cosa nueva que Él está edificando es una comunidad reunida para recibir órdenes de marcha, ser equipados y comprometerse con otros a salir como comunidad distribuida a cumplir su llamado. Esa es una forma diferente de ver la iglesia. En los primeros 300 años, esa era la forma en que los cristianos veían a la iglesia. Pero en el año 325, Constantino toma la iglesia y le da un giro y establece la iglesia como una institución. En el año 382, Teodosio comienza a elaborar toda una forma de explicar una filosofía para la iglesia que se resume en un documento llamado Cristiandad. Y escucha, esto es importante, porque a partir de ese momento, en lugar de cimentado en lo que Jesús decía de la iglesia, hay un giro y la gente comienza a ver la iglesia con los lentes de una institución. Más adelante, en la primera traducción de la Biblia al inglés, William Tyndale hace algo muy asombroso, porque él tuvo el valor de traducir la Biblia del griego al inglés. Y cuando hace esa traducción del griego al inglés, Tyndale se dio cuenta que había un problema en las demás traducciones porque todas metían la palabra iglesia. ¿Sabe de dónde viene la palabra iglesia? Viene del alemán gótico del IV siglo y significaba la palabra Kirch. ¿Te das cuenta que suena como a church? Kirch, church, kirch, church. Él se empezó a dar cuenta que esa palabra era la que se había utilizado y la palabra kirch significa la casa del Señor. Por eso a veces en las iglesias tú escuchas incorrectamente decir que esta es la casa del Señor. Quiero corregir eso, esta no es la casa del Señor. Porque Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Mira al que está al lado tuyo y dile, tú pareces la casa del Señor. Dile eso. Tú pareces la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no se trata de un lugar sagrado, es de gente sagrada. Y Jesús hace una revolución. Tyndale fue quemado por colocar en la Biblia, la primera Biblia en inglés, la palabra asamblea en lugar de iglesia. Y nosotros hemos usado esta palabra del alemán para referirnos a la iglesia como un lugar sagrado.
Jesús dice, no se trata de un lugar, se trata de gente. Se trata de gente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de gente. ¿Qué es la iglesia en el modelo de Jesús? ¿De qué se trata en el modelo de Jesús? Número uno, es una relación. Es una relación. No es un lugar, no es una denominación, no es una organización, no es una persona individual. A veces decimos, yo soy la iglesia, eso es incorrecto. Usted no es la iglesia. Cuando usted está junto a otros, usted es la iglesia. Cuando usted está junto a otros creyentes, usted está con la iglesia. ¿Por qué? Jesús dijo, donde quiera que estén dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Y yo espero que en esta mañana estemos reunidos en su nombre, porque yo quisiera que Él esté aquí en medio de nosotros. Porque tú no viniste esta mañana, de hecho, tú no viniste esta mañana a perder tu tiempo. Tú no viniste esta mañana a un programa especial. Tú no viniste a una presentación. Tú no viniste a escuchar a un orador. Tú viniste esta mañana porque tú tienes hambre de Jesús, del Jesús que resucitó de entre los muertos. Y eso hace una gran diferencia. Por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no de un Dios muerto, sino un Dios viviente. Entonces la pregunta que me debo hacer es si yo estoy activamente conectado con la gente que sigue a Jesús. Porque yo soy parte de la iglesia solo si estoy conectado con la gente que sigue a Jesús. Y no estoy diciendo en esta mañana, no estoy diciendo que nosotros seamos. No somos los únicos. Somos parte de ese pueblo, de esa gente. Somos parte. Nunca piense que usted va a la mejor iglesia de la ciudad. Esta es una iglesia imperfecta, dirigida por un pastor imperfecto, dirigida por gente que son líderes imperfectos y que metemos las patas muchas veces haciendo cosas imperfectas. Pero lo que sí le puedo decir es que tenemos una pasión por Jesús, que amamos a Jesús, queremos servir a Jesús y queremos que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Qué es la iglesia según Jesús? Es una relación. La gente relacionaba entre sí alrededor del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay algo más. La iglesia es una fuerza, y esto me encanta. La iglesia es una fuerza, es la fuerza del reino de Dios en el mundo. No es el reino de Dios, pero es una fuerza del reino de Dios, porque representamos el reino de Dios en el mundo. Richard Stearns es uno de mis autores favoritos. Dirigió hasta hace poco World Vision, Visión Mundial. Dejó su carrera corporativa multimillonaria para dedicarse a servir a la gente, sobre todo la gente en los lugares más remotos y de mayor pobreza en el mundo. Richard Stearns escribió, el reino de Dios era esencialmente la visión de cambio del mundo de Jesús, de una nueva relación con Dios y la humanidad. Una relación que ahora podía comenzar a sanar el quebrantamiento de la raza humana y renovar la creación de Dios, confrontándola y conformándola al carácter y semejanza de Dios. Era su visión de una nueva forma de vida, un nuevo sueño para la sociedad humana, que cambiaría los valores del mundo de adentro hacia afuera a medida que las personas eligieran vivir bajo el gobierno de Dios y de acuerdo con sus valores. Cuando Jesús vino a este mundo, lo primero que dijo fue, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque había una subversión ilegal en la historia. Y Jesús vino
a subvertir la subversión ilegal contra Dios. Imagínate qué pasaría en tu vida, qué pasaría en tu familia, qué pasaría en tu trabajo, qué pasaría en tu comunidad, qué pasaría en tu nación, si cada uno, cada día, donde quiera, representáramos la visión de Jesús y viviéramos sus valores en este mundo quebrantado. Sería algo revolucionario. Sería algo revolucionario ir a una oficina y en lugar de recibir un mal servicio, encontrar gente que sirve apasionadamente a otros, respetando su dignidad. Sería revolucionario. Sería revolucionario si nuestros matrimonios, en lugar de ser campos de batalla, se convirtieran en un reflejo del amor de Jesús por su iglesia. Sería totalmente revolucionario. Sería revolucionario si nuestros líderes, en lugar de ser jefes mandones, opresores, se convirtieran en personas que sirvieran a otros, como dijo Jesús. Jesús dijo, no sirvan como los reyes de este mundo. Sería revolucionario. Y la siguiente generación, la generación que está emergiendo en este momento, está cansada porque lo que ve no concuerda con lo que por dentro saben que debe ser. Está cansada de políticos corruptos, está cansada de iglesias religiosas, está cansada que no reflejan a Jesús, al Jesús histórico, al Jesús que se levantó de entre los muertos. Gente inteligente, gente que piensa. ¿Qué es la iglesia según Jesús? Es una fuerza. Por eso Jesús dijo, aquí están las llaves. Y fíjate, me encanta cómo Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Antes, cuando yo era un joven, creía que era que se trataba de que todos nos metíamos en la iglesia y acá nos metemos porque, afuera la cosa está difícil. Y ahí nos vienen atacando. Lo que Jesús está diciendo es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Está diciendo que la iglesia es una fuerza que se está moviendo adelante, dando vida, impactando para dar vida, y en la medida que va avanzando, las puertas del infierno, las puertas del reino de la muerte, dice, no prevalecerán, no podrán prevalecer. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos movemos adelante, como esa fuerza del reino de Dios, cuando juntos nos movemos adelante, somos una fuerza que trae vida a un reino que está en mortandad. Si yo miro el periódico esta mañana, veo cuán muerto está este país. Hay oscuridad, hay muerte, hay desazón en nuestro país. Solo hay que leer el periódico o hacer una gira televisiva y pasar del canal 2 al canal 4 al canal 11. ¿Qué otro canal hay? El 6. Y hacemos una gira noticiosa y vamos a encontrar los mismos problemas dicho una y otra vez. Y gracias a Dios porque antes tú ponías WKQ Radio y te repetían la misma noticia todo el día. Un país que está en oscuridad. Imagínate, ¿qué pasaría si fuéramos una fuerza? Una fuerza de cambio. La pregunta, ¿estoy comprometido en representar la visión de Jesús en mi mundo? Y la tercera y última afirmación en esta mañana es esta. ¿Qué es la iglesia según Jesús? Es un movimiento. Es un movimiento.
Dios tiene un plan en la historia que se mueve hacia adelante. Y lo que Él está haciendo hoy en la historia, contra todas las posibilidades, incluye lo que está haciendo en ti, en tu familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. La iglesia no es un monumento. ¿Puede decir conmigo eso en voz alta? La iglesia no es un monumento. ¿Me puede ayudar con eso? Dígalo conmigo. La iglesia no es un monumento. Vamos a decirlo de otra forma. La iglesia no es un museo. Diga eso conmigo. La iglesia no es un museo. Ok, me ayuda. Porque cuando tú vas a un museo, tú vas a un lugar donde estás en silencio, típicamente, y tú vas observando todo lo que hay allí. Tú observas lo que hay allí. En un museo tú vas a observar lo que está allí. Y tú haces tu recorrido observando y mirando y calladito, y a veces tienen un anfitrión que te va diciendo algunas cosas. A veces los pastores nos convertimos en anfitriones para decir algunas cosas. O los que están cantando se convierten en anfitriones y todo el mundo está escuchando y todo el mundo está viendo, todo el mundo está observando. Pero en un movimiento es distinto. En un movimiento todos están participando, todos se están moviendo. Y la pregunta esta mañana es si yo estoy facilitando el movimiento o estoy contribuyendo a la inercia. Entonces, ¿por qué no todos en mi país van a la iglesia? Quizás sea porque la versión moderna de la fe es fácil de resistir y por lo tanto fácil de desechar. Tal vez sea porque estamos demasiados ocupados en lo que podemos obtener de nuestra fe en lugar de enfocarnos en el amor que se requiere de nosotros. Quizá deberíamos cambiar eso. Quizá deberíamos cambiarlo. Hace algunos años atrás, cuando apenas yo tenía 11 años de edad, yo asistí por primera vez a una reunión como esta. Y alguien en una forma muy sencilla presentó el Evangelio. Y ese día dijo, no se trata de que seas religioso, se trata de seguir a Jesús. Y esa palabra fue lo único que yo recuerdo, es lo único que yo recuerdo que escuché ese día, es lo único. Han pasado años, mi cerebro ya ha empezado a desmantelar muchas de las memorias, pero esa memoria está ahí. Porque ese día yo tomé una decisión, la decisión de seguir a Jesús, de creer en Jesús. Al pasar los años, me convertí en un investigador de Jesús, en un investigador del Nuevo Testamento. Y a medida que han pasado los días y los años, yo quiero decirte que ha seguido aumentando mi pasión por Jesús. Y no soy pastor porque no tenga otras cosas que pueda hacer. Tengo mis títulos profesionales, puedo ir y trabajar en otras cosas, hacer otras cosas. Puedo hacerlo. De hecho, antes de venir a esta iglesia, y lo digo otra vez, si tú eres nuevo, es la primera vez, quiero decírtelo. Yo dejé todo por venir a esta iglesia a pastorear.
y lo hago con mucho gusto. Lo hice con mucho gusto. Y mi esposa lo hicimos con mucho gusto. Y colocamos a nuestros hijos en una situación difícil, yo lo sé, pero lo hicimos consciente de a quién seguíamos. Yo no sé si mañana